Directo de Mate Fácil. Esta es la misión en directo número 14 de aquí de Twitch. Vamos a hablar sobre series, ¿sí? Convergencia y divergencia de series. Vamos a empezar definiendo lo que es una serie. Pero bueno, antes de empezar con el tema y en lo que van llegando personas, voy a anunciar el directo. Esta vez no avisé en mis redes sociales, entonces rápidamente voy a publicar que ya estoy por aquí en directo. Ahí está. Ahí está, ya avisé. Hay que cerrar todas estas pestañas. Tengo aquí un montón de pestañas abiertas. Listo, listo. Parece que ya todo está correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Entonces les decía, el tema de hoy es series. Vamos a ver convergencia y divergencia de series. Es un tema que me han pedido bastante en el canal. Entonces decidí hacerlo en emisiones en directo. En esta primera emisión lo que voy a hacer es simplemente definir qué es una serie y dar algunos ejemplos de las series más importantes. Obviamente en un directo no se puede abarcar todo el tema de series porque es bastante extenso, así que pues lo vamos a ir haciendo en diversos directos, ¿sale? Voy a tratar de hacer directos sobre este tema seguido, que sea frecuente. Bueno, antes de empezar voy a poner el cursor para que se vea bien. Ok. Ok, ahí estamos entonces. Vamos a empezar. Y lo primero, bueno, antes de empezar, quiero recordarles que tengo una aplicación que se llama Mate Fácil. Si no la han descargado o no la conocen, la pueden encontrar en Android y iOS. En esta aplicación pueden encontrar los principales cursos de mi canal divididos en secciones, todos los cursos ordenados, y al final de cada sección pueden encontrar un montón de ejercicios para resolver. Ejercicios que son de opción múltiple y que les van a ayudar a ustedes a practicar los temas que vean en esa sección correspondiente. Tengo curso de integrales, de ecuaciones diferenciales, derivadas, álgebra aritmética, cálculo vectorial, transformada de Laplace. Tengo un montón de cursos ahí. Entonces, los invito a que descarguen la aplicación. La pueden descargar gratuitamente y, y ahí pueden ir probando pues, los ejercicios. ¿Sale? Igual después, si les gusta la aplicación, pueden pagar para acceder a todo el contenido. Digamos que gratuitamente pueden acceder a las primeras secciones de cada curso y ya después con un pago pueden acceder a todo el contenido completo. Ok, habiendo dicho esto, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a definir qué es una serie. Eh, Muchas veces nosotros, al enfrentarnos a problemas matemáticos, quisiéramos calcular sumas de infinitos términos, de infinitos números. Entonces, necesitamos tener una definición bien clara de qué significa hacer una suma infinita, ¿sí? Si no tenemos una definición bien clara, podemos llegar a algunos absurdos que ya mostraré en este mismo directo también al final. Entonces, por esta razón es necesario definir bien qué es una serie y a partir de esa definición ir demostrando algunas propiedades y ir avanzando poco a poco, ¿sale? Entonces, queremos en este caso definir una suma infinita de términos que vamos a representar así, a1 más a2, etc. ¿Sí? A esta suma la vamos a abreviar con la notación sigma, la notación de sumatoria, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, aunque también podría empezar en n igual a 0, eso ya ahorita lo voy a explicar, pero bueno, usualmente desde n igual a 1 a infinito. Ahora, aquí en esta representación, la n en sí no está cumpliendo, digamos, un papel especial, no tiene por qué ser específicamente la letra n la que nosotros utilicemos aquí, sino que podemos utilizar cualquier otra letra. Se le llama a esta variable muda de la sumatoria, ¿sí? Puede ser n, como aquí, puede ser, por ejemplo, k, así,
puede ser también y, son índices muy usuales para este tipo de expresiones. Lo único que uno debe entender es que esta expresión significa que vamos a sustituir el primer valor que nos dice aquí en cada variable i que aparezca en la expresión y así obtenemos el primer término. Y luego le vamos a sumar la expresión sustituida en el siguiente número, que sería el 2, y luego en el 3, y luego en el 4, etcétera. Y como va hasta infinito, esta expresión nunca termina, ¿sí? Pero bueno, en lugar de usar k o usar i, en este directo vamos a utilizar solamente n. Entonces, eso de aquí lo vamos a representar como la suma desde n igual a 1 a infinito de los términos a sub n. Ok, entonces, para poder definir bien qué es una suma infinita, vamos a enfocarnos en la sucesión de los términos que se están sumando. Entonces consideramos la sucesión de esos términos, de los términos que se suman, que en este caso son A1, A2, A3, etc. Nos enfocamos en esta sucesión. Y a partir de esta sucesión vamos a formar otra sucesión que se conoce como sucesión de las sumas parciales. Esta sucesión se forma de la siguiente manera. La primera suma simplemente va a ser el primer término de la sucesión. La siguiente suma, que vamos a llamar S2, consiste en sumar el primer término más el segundo. La tercera suma consiste en sumar el primero más el segundo más el tercero. Y así continuamos, calculando n términos. Así llamamos a esto S sub n. Todas estas sumas nosotros sabemos hacerlas y sabemos cuáles son sus propiedades, etcétera, porque se trata de sumas finitas, ¿sí? Y a partir de estas sumas finitas, podemos nosotros definir cómo es una suma infinita, que les vuelvo a mencionar, es necesario definir bien qué es una suma infinita porque resulta que hay ciertas propiedades que no se aplican igual a una suma infinita como se aplican en una suma finita como esta de aquí, ¿sí? Hay propiedades que difieren, entonces es necesario definir bien estos conceptos. Entonces, una vez que hemos formado nuestras sumas parciales, observen que esto de aquí, a su vez, es otra sucesión, ¿sí? Tenemos así la sucesión S1, S2, etcétera, toda esta sucesión de aquí. Entonces, a partir de esta sucesión, hemos formado otra sucesión que es sumando los términos. Y esta sucesión puede ser convergente o puede ser divergente. Si esta sucesión es convergente y converge a S, entonces vamos a definir a esta suma infinita como este límite, el límite de la sucesión de las sumas parciales. Esa es la definición de una suma infinita. Y de hecho, en lugar de estarle llamando suma infinita, se le llama serie. Entonces, eso de aquí es una serie. Y vamos a decir que la serie converge al número S si la sucesión de sumas parciales converge al número S, ¿sí? Aquí ahorita estoy dando la definición, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora bien, esta sucesión no necesariamente tiene que converger. En muchas ocasiones resulta que va a ser divergente. Entonces, si la sucesión no converge, es decir, si no existe el límite, bueno, pues la sucesión diverge. Y en ese caso vamos a decir que la serie diverge o que es divergente. ¿Sale? Bueno, veo que ya están llegando aquí algunas personas. ¿Qué tal, Diego Vázquez? Hola. Soria Omar dice, hola, ¿cómo está? ¿Me deja pasar, profe? Sí, adelante, vamos empezando. Eh, Josué, Josué Raoc, buenos días. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión. Entonces ya tenemos aquí definida lo que es una suma infinita, pero para que todo quede más claro hay que ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Supongan que queremos calcular esta suma de aquí. Un medio más un cuarto más un octavo, etc. ¿Sí? Observen que estamos sumando una cantidad infinita de números. Cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez a un problema como este, nos lleva a pensar, nos surge la idea de que a lo mejor siempre que nosotros sumamos infinitos números, el resultado que obtenemos siempre puede ser más y más y más grande, o sea, va tendiendo a infinito, por así decirlo. Si nosotros sumamos una cantidad infinita de números, podemos pensar que podemos alcanzar cualquier número, es lo que quiero decir. Sin embargo, esto no necesariamente es así, y este es un ejemplo de esto, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hacer una suma infinita de términos y vamos a observar que nos vamos a acercar a un valor determinado. Esa suma nunca puede ser, por ejemplo, mayor que 10 o mayor que 100, ¿sí? Resulta que llega a un valor determinado y no puede exceder ese valor. Pero para demostrar eso, lo que vamos a hacer es utilizar la definición que acabo de dar. Primero, esta suma la podemos abreviar así, con más comodidad. No es que sea incorrecto escribirla de esta manera,
Pero en lugar de uno estar escribiendo tantas cosas, podemos abreviar todo esto con la notación sigma. Entonces ponemos aquí que la suma empieza en 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n. Bueno, observen que sigue este patrón porque si n vale 1, tenemos aquí 2 a la 1, que simplemente es 2, y obtenemos este primer término. Luego le sumamos el término que se obtiene con n igual a 2. 2 a la 2 es 4, entonces es un cuarto. Luego le sumamos el término que obtenemos con n igual a 3. 2 a la 3 es 8, y así se continúa, ¿sí? Y como es hasta infinito, pues nunca se va a terminar el proceso. Ok, entonces, para poder calcular esta suma primero, vamos a formar una sucesión de sumas parciales. Entonces, como dijimos, S1 va a ser el primer término de la sucesión. Ah, Daye, muchas gracias por los 30 bits. Gracias, dice buenos videos en YouTube, ayudas a muchos. Me da mucho gusto que mis videos te ayuden. Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces les decía, la primera suma, que es S1, es simplemente el primer término de la sucesión. Que por cierto, ahí le puse un 1, eso está mal. Bueno, permítanme, voy a corregir tantito. Mientras tanto, escríbanme si tienen por ahí alguna pregunta. Ya saben que yo en cualquier momento los leo y les contesto. A ver. Ahí está. No sé por qué le puse uno ahí, pero bueno. Bueno, ahí está, ya lo corregí. Les decía, tenemos esta suma, formamos la sucesión de sumas parciales. S1 va a ser simplemente el primer término de la suma, que es el 1/2. Luego, S2 va a ser la suma de los dos primeros, o sea, 1/2 más 1/4. Podemos hacer la suma. 1/2 son 2/4, más 1/4 nos da 3/4. ¿Sí? Ahora, S3 va a ser la suma de los tres primeros términos, 1/2 más 1/4 más 1/8. Si hacemos esta suma, nos va a quedar 7/8. Podemos calcular también S4, que va a ser 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16. Observen que en el denominador se está multiplicando cada vez por 2, entonces aquí ya sería 16. Y si hacemos esta suma, nos va a quedar 15/16. Y a partir de calcular algunas sumas, nosotros ya podemos como deducir un patrón entre los resultados que vamos obteniendo. Observen que el primero es 1, 1 arriba, 2 abajo. El segundo es 3 arriba, 4 abajo. O sea, abajo queda el mismo número que el último denominador y arriba queda una unidad menos. Y vemos que aquí también se cumple. El último denominador es 8, aquí aparece, y arriba es una unidad menos. Y aquí lo mismo. El 16 aquí está, y arriba es una unidad menos. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer una deducción. Aquí deducimos que la suma parcial enésima, que es 1/2 más 1/4, etcétera, hasta llegar a 1 sobre 2 a la n, va a tener como denominador el mismo 2 a la n, y arriba va a tener una unidad menos, o sea, 2 a la n menos 1. Eso de aquí es una deducción que estamos nosotros haciendo. Estrictamente hablando, tendríamos que demostrar que esto de aquí es cierto. ¿Y cómo lo podríamos demostrar? Pues lo podemos hacer por inducción. Para eso sirve la inducción matemática. Tendríamos que demostrar que esta expresión se cumple cuando n es igual a 1. Eso es muy fácil. Si n es 1, queda 2 menos 1, que es 1. Y abajo queda 2 a la 1, que es 2. Vemos que ya se cumplió para n igual a 1. Luego tenemos que suponer que sí se cumple para un valor k, un entero k, y a partir de ahí demostrar que se cumple para k más 1. Y eso también es fácil de hacer, ¿sí? Eso ya se los dejo a ustedes como un ejercicio. Pueden ustedes demostrar por inducción que eso se cumple para esta suma. Entonces, una vez que hemos demostrado que esta deducción es correcta, podemos ahora analizar si la sucesión de sumas parciales es convergente. O sea, esta sucesión de aquí, de estos números que se obtuvieron al sumar. Es decir, para eso simplemente tendríamos que ver si este límite existe cuando n tiende a infinito. Así que calculamos el límite. Aquí le puse ese. Bueno, es muy probable que vaya a haber aquí más de algún error porque no alcancé a revisar bien todo lo que escribí. De por sí empecé tarde. Les había dicho que a las 2 de la tarde y ya son las 2:30. Entonces, muy probablemente habrá aquí más de algún error.
Sí, no sé por qué le puse ahí S. Debe ser N. Y lo puse en varios lugares. A ver. Mientras tanto, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les fue su semana? A ver, platíquenme. ¿Qué tal su regreso a las clases en línea? A ver, parece que ya corregí todo. Sí, parece que ya está. Huicho, buenas tardes, ¿qué tal? Dice, hoy toca ir al club de lectura con Baileys, una excusa para tomar. Órale, pues buen provecho y que te vaya muy bien en tu club de lectura. Soria Omar dice, descuide, profe, nosotros esperamos. Gracias. Ok, ya corregí, sí. Lo que dedujimos fue que, que las sumas parciales se pueden calcular directamente con esta fórmula. Así no tenemos que estar haciendo todas las sumas todo el tiempo, ¿no? Nada más usaríamos la fórmula. Y entonces tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales, o sea, de esta sucesión, de la sucesión Sn. Eso es el límite cuando n tiende a infinito de esta fórmula. ¿Cómo calculamos este límite? Bueno, para calcular este límite podemos separar en una resta de fracciones, ¿verdad? Podemos separar como 2 a la n entre 2 a la n, que nos da un entero, menos 1 entre 2 a la n, que se deja aquí como fracción. Y una vez que hemos separado, esta es una constante, simplemente se va a pasar. Y si n tiende a infinito, 2 a la n tiende también a infinito, ¿verdad? Estamos elevando 2 a un número que cada vez es más y más grande, el resultado va a ser cada vez más y más grande, y dividir 1 entre una cantidad que tiende a infinito hace que esto tienda a 0. O sea que el límite de aquí va a ser 1 menos 0, que simplemente es 1. Entonces ya calculamos el límite de las sumas parciales y vimos que converge, y converge a 1. Entonces, de acuerdo con la definición que habíamos dado antes, podemos concluir que la serie es convergente y que de hecho converge al número 1. O sea, podemos decir que la suma desde n igual a 1 infinito de 1 sobre 2 a la n es igual a 1. ¿Sí? Así es como se aplica la definición de una suma infinita. Por supuesto, seguir este proceso nos va a permitir calcular algunas sumas, pero en casos muy especiales realmente. En muchas ocasiones no vamos a ser capaces de encontrar una expresión general para las sumas parciales y entonces no vamos a encontrar un valor exacto de la suma. A lo más que vamos a poder aspirar en muchos casos es a indicar si la suma es convergente o divergente. ¿Sí? Si es divergente, pues ya, eso es suficiente información. Vamos a saber que no se aproxima a un valor exacto. Y si es convergente, sabemos que se aproxima a un valor, pero muchas veces no vamos a poder determinar ese valor de forma exacta. Entonces ahí tendríamos que utilizar métodos numéricos. Existen métodos para aproximar sumas y podremos encontrar un valor lo suficientemente cercano a la suma, tanto como a nosotros nos interese. ¿Sí? Gracias, Soria. Me da gusto que te guste pues mi forma de explicar, que te sirva. Sí, me da mucho gusto. Este, bueno, con estos directos lo que estoy intentando hacer pues es avanzar mucho más en varios temas que tengo pendientes en mi canal. Eh, se me está resultando más fácil avanzar de esta manera, haciendo así directos y explicándoles los temas aquí. Así de paso veo si tienen alguna duda o algo y aquí les voy respondiendo en directo. Ok, entonces ya tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Que por cierto, esta misma suma tiene una forma curiosa eh, hay una forma curiosa de darnos cuenta que esta suma converge a uno, ¿sí? Que es de una manera geométrica, de una manera gráfica. Imagínense que empezamos con un objeto,
Por ejemplo, un cuadrado. Podríamos hacer lo mismo si fuera un círculo, si fuera cualquier otra figura. ¿Sí? Y de esta figura vamos a ir tomando las fracciones que aquí se nos van indicando. Primero se nos dice que un medio, tomemos la mitad. O sea, partimos la figura a la mitad y tomamos esto. ¿Sí? Ahí está, ya tomamos la mitad. Luego le tenemos que sumar una cuarta parte de toda la figura. ¿Cómo calculamos una cuarta parte? Pues bueno, a la mitad la partimos otra vez a la mitad, ¿verdad? Y eso ya es una cuarta parte. Entonces aquí nos quedaríamos con otra mitad. Luego le vamos a sumar un octavo. Un octavo es la mitad de la cuarta parte, ¿verdad? Es decir, esta parte de aquí que era una cuarta parte, la volvemos a partir a la mitad y esta fracción será un octavo. Entonces estamos sumando un medio de aquí, más un cuarto de aquí, más un octavo de aquí. Si continuamos, tendríamos que sumar un 16avo, que será la mitad de un octavo, o sea, esta parte de aquí. Luego tendríamos que sumar 1 sobre 32, que será la mitad de esta figura de aquí. Y así podríamos continuar, ¿verdad? Porque luego sería la mitad de esto, y la mitad de esto, y la mitad de esto, y así. Nunca terminaríamos porque estamos sumando una cantidad infinita de cosas. Sin embargo, nos daríamos cuenta de que nunca nos vamos a pasar de un entero. Siempre que estemos aquí nosotros sumando mitades y mitades y mitades, nos quedamos dentro del mismo rectángulo. Nunca vamos a tener la necesidad de agarrar otro rectángulo para completar la fracción que falte, ¿verdad? Entonces vemos como de alguna manera visual que es cierto que esta suma infinita tiende a uno. O sea, si idealmente nosotros hiciéramos este proceso infinitas veces, llegaríamos a rellenar todo el objeto completo, ¿verdad? A eso de aquí se le conoce como demostración visual, aunque estrictamente matemáticamente esto no es una demostración, pero es curioso, o sea, hay muchas cosas así en matemáticas que uno puede demostrar, entre comillas, mediante dibujos, ¿sí? Que nos hacen ver que una idea que a lo mejor mediante ecuaciones así es más difícil de demostrar, visualmente es mucho más fácil de ver. ¿Sí? Hay más cosas como estas, ya por ahí les iré mostrando más adelante algunas otras. Dice Wicho, proporción áurea tiene que ver con eso que digo. No, la proporción áurea es otra cosa, diferente. Pero bueno, sí hay videos en los que se muestra también un rectángulo y se va partiendo y se va formando una espiral y demás, pero es otra cosa. Sí. Bueno, entonces, bueno, hay más demostraciones visuales así como esta para otro tipo de series y en general para otro tipo de cosas. Ya más adelante les iré mostrando. A lo mejor hasta hago una emisión en directo dedicada exclusivamente a este tipo de cosas. Sería algo interesante de hacer. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra definición. Supongamos ahora que queremos calcular esta suma. 1 más 2 más 3 más 4 y así, infinitamente. ¿Sí? Intuitivamente podríamos darnos cuenta de que aquí sí ocurre que la suma se va haciendo cada vez más y más y más grande. No se va aproximando a un valor específico, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos demostrar eso a partir de nuestra definición que hicimos de una serie? Bueno, primero, esto vean que lo podemos representar como la suma desde n igual a 1 infinito de n simplemente, ¿verdad? Y a partir de esto vamos a formar una sucesión de sumas parciales, donde S1 va a ser igual al primer término de la serie, que es simplemente 1. Luego S2 va a ser igual a la suma de los dos primeros términos, 1 más 2, que es igual a 3. S3 va a ser la suma de los tres primeros, 1 más 2 más 3, que es 6. S4 es 1 más 2 más 3 más 4, que es 10. Y así podemos continuar. Aquí podríamos encontrar una fórmula que nos permita calcular la suma de n números enteros, o sea, desde 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. Bueno, resulta que sí hay una fórmula, a la cual se le conoce como fórmula gaussiana, por la historia que cuenta que Gauss la descubrió siendo niño. La fórmula es esta de aquí. 1 más 2, así hasta llegar a n, es igual a n por n más 1 sobre 2. Si ustedes quieren encontrar una deducción de esta fórmula y demostraciones de esta fórmula, tengo varios videos en mi canal dedicados a esta suma de aquí. La he demostrado por inducción, he mostrado gráficamente cómo se puede obtener con figuritas o con un binomio o con acomodando los números, etc. Entonces, ahí ya los invitaría a que ustedes lo revisen en mi canal, en mi lista de reproducción sobre series. Que por cierto, se las voy a pasar ya que estamos en este tema. Para quien no conozca esa lista de reproducción,
Ahí está. Esa es mi lista de reproducción de series de mi canal. Y ahí pueden encontrar esta expresión. Pero bueno, tenemos entonces ya una expresión general para la suma parcial general n. Entonces, para calcular esta serie, con la definición, nosotros tenemos que analizar si existe el límite de las sumas parciales, o sea, si existe el límite para esta expresión cuando n tiende a infinito. Entonces calculamos límite cuando n tiende a infinito de s sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n por n más 1 sobre 2. Y aquí es claro que este límite es infinito, ¿verdad? Porque observen, si n tiende a ser muy grande, aquí tenemos un número muy grande multiplicado por otro número muy grande, sigue siendo muy grande, y al dividir entre 2, en realidad esto sigue siendo muy grande, o sea, tiende a infinito. ¿Sí? Por supuesto, esto no es una demostración rigurosa, ¿verdad? Uno puede demostrar esto mediante las definiciones de límites de sucesiones, pero bueno, eso es un tema que se ve antes del de series. Entonces aquí, el límite podemos concluir que es infinito, y si el límite es infinito significa que diverge, que la sucesión diverge. Y si la sucesión diverge, entonces podemos concluir que la serie diverge. Observen que no es lo mismo sucesión que serie, ¿sí? La sucesión son estos números, 1, 3, 6, 10, eso es una sucesión de números. Mientras que la serie es esta expresión de aquí, la suma como tal, la suma infinita, esta 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta infinito. Toda esa es a la que se le llama serie, ¿sí? Entonces la serie diverge. Y ahí está. ¿Podemos decir que Sn es igual a n factorial? No, en este caso no es n factorial, porque para n factorial tiene que ser un producto, no una suma. Sería factorial si fuera 1 por 2, por 3, etcétera, hasta llegar a n. Eso sería en el caso de que en lugar de estar haciendo una suma, hiciéramos un producto. Que de hecho los productos se definen de una manera muy similar a las series, ¿sí? Los productos infinitos también se definen a partir de la sucesión de los productos parciales y demás, nada más ahí teniendo algunos detalles adicionales, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces se diría que es n factorial si fuera un producto en lugar de una suma. Bueno, entonces ahí está. Ya concluimos que esta serie diverge. Ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos calcular esta serie 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 y así. ¿Sí? Se va alternando los signos. Vean que en este caso no ocurre como en el anterior, de que si nosotros vamos haciendo las sumas, esto va a crecer infinitamente. En este caso no crece porque primero tenemos 1, luego le restamos, entonces nos queda 0, luego le sumamos y otra vez volvemos a tener 1, le restamos y volvemos a tener 0. Entonces realmente esta suma nunca va a crecer así infinitamente. Así que la cuestión es si esta suma converge a un número o si también diverge. ¿Sí? Fobos de Imos dice buenas desde España. Ajá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches por allá, ¿verdad? Allá son cerca de las 10 de la noche. Muy buenas noches por allá. Entonces, para determinar si esta serie es convergente o divergente, de nuevo, vamos a calcular primero la sucesión de sumas parciales. Observen que en este caso esta se puede expresar mediante la notación sigma de esta manera. La suma desde n igual a 1 a infinito de menos 1 elevado a n más 1. De hecho, siempre que ustedes vean que hay signos alternados, más, menos, más, menos, va a haber por ahí una potencia de menos 1. Puede ser menos 1 a la n o puede ser menos 1 a la n más 1, dependiendo de si la suma la están empezando en n igual a 1 o n igual a 0 y dependiendo de si el primer término es positivo o es negativo. Entonces siempre tienen que verificar esto. Si yo le hubiera puesto aquí menos 1 a la n, nada más, sin ponerle el más 1, querría decir que cuando n es igual a 1 tendríamos menos 1 a la 1, que es menos 1. Entonces el primer término tendría que ser menos 1, que no es en nuestro caso. En nuestro caso es 1 positivo. Por eso es necesario sumarle un 1 aquí, para que si n vale 1, aquí quede 1 más 1 que es 2, y elevar menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ¿verdad? Ahí está. Por eso está este más 1 aquí. Bueno, ya tenemos entonces una expresión en general. Ahora vamos a escribir nuestra sucesión de sumas parciales. S1, recuerden que es el primer término directamente, o sea, 1. Luego S2 es tomar los dos primeros términos, 1 y menos 1. 1 menos 1 nos da 0. Luego S3 es sumar los tres primeros términos, 1 menos 1 más 1, que nos vuelve a dar 1. S4 va a ser sumar los primeros cuatro términos, 1 menos 1 más 1 menos 1, que nos vuelve a dar 0. Observamos entonces que la sucesión de sumas parciales
sigue el patrón 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces de aquí podemos deducir que S sub n va a ser igual a 1 si el subíndice n es impar. Lo podemos ver aquí. S sub 1 es 1, S sub 3 también es 1, S sub 5 también va a ser 1. O sea, cuando el índice es impar, el resultado va a ser 1. Y cuando el índice es par, el resultado va a ser 0. Entonces así podemos expresar la fórmula para la suma parcial. O podemos también expresarla en una fórmula cerrada. En lugar de ponerlo así a trozos, lo podemos poner como una fórmula cerrada. A ver, permítanme aquí también. Yo les había puesto cómo expresarlo. No, es que no lo puse aquí a tiempo. A ver. Está por aquí. Sí, ahí no le calculé bien. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces la fórmula cerrada sería esta de aquí. 1/2 de 1 menos menos 1 a la n. ¿Sí? Porque observen que si n vale 1, menos 1 a la 1 es menos 1. Y luego ese menos 1 por este menos da más. 1 más 1 nos da 2. Entre 2 nos da 1. Que es esto de aquí precisamente. Entonces si n es impar, aquí va a quedar menos 1. A multiplicar por este menos da más y va a quedar un 2. Entre 2 nos va a dar 1 cuando n es impar. Y cuando n es par, menos 1 a la n es 1 positivo, pero luego con este menos de la resta va a quedar 1 menos 1, que es 0. Entonces cuando n es par, quedan ceros. ¿Sí? Es una forma alternativa de expresar esto mismo de aquí, mediante una sola fórmula. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿esta sucesión de sumas parciales converge o diverge? Y la respuesta es que no converge, es divergente, porque es una sucesión que está oscilando entre dos valores. Recuerden ustedes que si una sucesión converge a un valor, una manera intuitiva de entender esto es que conforme más avancemos en la sucesión, los términos se van a ir acercando cada vez más y más a ese valor específico. ¿Sí? Si nosotros dijéramos que esta sucesión converge, por ejemplo, a 1, esperaríamos que todos los términos se vayan aproximando al 1 a partir de un cierto punto. Por ejemplo, puede ser que al principio todos estén así alejados, pero a lo mejor a partir del término 100 vemos que los términos se van aproximando mucho al 1. A lo mejor ya nos va quedando 1.01, 1.001, 0.999, ¿no? Cada vez se van aproximando más al 1. Esa es la idea así intuitiva de que es el límite de una sucesión. En este caso no se cumple esto porque solamente es 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Nunca hay como un punto específico a partir del cual todos los números se aproximen, ya sea al 1 o al 0. Entonces, por esta razón, la sucesión no converge, oscila entre dos valores. ¿Sí? Entonces este límite diverge y esto nos permite concluir que esta serie diverge, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden por ahí escribirla. Deimos dice, las sumas parciales se van acercando cada vez más al límite de la serie, ¿no? Así es, efectivamente. Efectivamente. Si tomamos las sumas parciales y la serie resulta que converge, entonces las sumas parciales, bueno, más bien la serie va a resultar que converge si las sumas parciales convergen, la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Así es. Y si vemos que las sumas parciales no convergen a un valor específico, entonces concluimos que la serie no converge, sino que diverge. Bueno, ahora algunas propiedades para las series. Si nosotros tenemos dos series convergentes, dos series, vamos a llamarle la serie A sub n y B sub n, convergentes, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos concluir que la serie formada por las sumas de los términos generales también va a ser convergente y va a converger a la suma de las series por separado, ¿sí? Esto se cumple si las series son convergentes. Es importante tomar eso en cuenta. También, en el caso de la resta, la serie formada por la resta de los términos va a ser igual a la resta de las series, si las series convergen. Y si multiplicamos por un número real, como aquí, bueno, el número real lo podemos sacar de la suma si esta suma infinita o esta serie converge. ¿Sí? Solamente en esos casos podemos aplicar estas propiedades. En general, si una serie no converge,
no se va a cumplir esas propiedades. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una de estas propiedades que no se cumple para una serie que no converge. ¿Sale? Esas propiedades son fáciles de demostrar, pues se pueden demostrar a partir de la sucesión de sumas parciales. Porque, a ver, para demostrar, por ejemplo, que esta serie de aquí converge, sabiendo que estas convergen, tomamos la sucesión de sumas parciales de aquí. Entonces, S1 pues es A1 más B1. S2 es A1 más B1 más A2 más B2. Y así, ¿verdad? Hasta llegar, bueno, podemos escribir S sub n como A1 más B1 más A2 más B2, etcétera. Que podemos luego agrupar, como es una suma finita, podemos reagrupar como A1 más A2 hasta AN. Y luego todo eso más B1 más B2 hasta Bn. Entonces tenemos las dos sumas parciales de acá, que ya sabemos que convergen, porque estas de aquí convergen. Entonces al tomar el límite, pues va a ser la suma de los límites y llegaremos a esto de aquí. ¿Sí? Eso básicamente. Y lo mismo aquí y aquí. O sea, estas son propiedades que surgen como consecuencia de las propiedades de los límites de sucesiones. Si dos límites de sucesiones son convergentes, entonces el límite de la suma es la suma de los límites, el de la diferencia es la diferencia de los límites, y lo mismo para las constantes. Entonces, sí son sencillas de demostrar. Bueno, otra propiedad de las series es que una cantidad finita de términos no afecta a la convergencia o divergencia de una serie. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos esta serie de aquí, la serie desde n igual a 4 infinito de n entre n al cubo más 1, ¿sí? Y nosotros supiéramos de alguna manera que esta serie converge, observen que esta suma empieza en el 4, no empieza en el 1. ¿Sí? Está empezando en el 4. Pero si esta serie converge, resulta que va a converger también si la empezamos en el 1 en lugar del 4. ¿Sí? Y es fácil entender esto porque, ¿qué significa esta serie de aquí? Significa que podemos desarrollar los términos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, así. ¿Verdad? Aquí está desarrollado el término para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, y luego aquí se desarrollaría del 4 en adelante, o sea, esta de acá. Nosotros ya sabemos que esta de aquí converge a algún número, o sea, esto de aquí es un número real, este es un número, este es otro, entonces al sumar estos cuatro números vamos a obtener un número, ¿verdad? Entonces, si una serie converge, aunque la estemos tomando a partir de algún número, no necesariamente 0 o 1, si empieza por ejemplo en el 4 o en el 10 o en el 1000 o en el 1 trillón incluso, o sea, sigue siendo una cantidad finita de términos, aunque aquí sea 1 trillón. Si esa serie converge, entonces la serie que empieza en el 1 también converge. ¿Sí? Entonces una cantidad finita no afecta a la convergencia ni a la divergencia. O sea, también si esto resulta que diverge, va a diverger si la empezamos también desde el 1. Eso no va a cambiar su divergencia. ¿Sale? Ok. Y otra propiedad muy importante de las series es la propiedad del cambio de índice. Muchas veces a nosotros nos interesa empezar una serie en otro número, no necesariamente en el que nos están dando. Por ejemplo, si tenemos una suma que empieza en n igual a k, a veces nosotros queremos que en lugar de empezar en k, empiece en 0. Eso lo podemos conseguir simplemente cambiando el índice de aquí a n más k. Para acordarnos de esto, podemos pensar que si nosotros le restamos al índice aquí abajo, le tenemos que sumar en la fórmula. Entonces, si le restamos al índice, le sumamos en la fórmula. Vean que aquí le estaríamos restando k, con lo cual nos quedaría 0, y aquí le estaríamos sumando k. Y para darnos cuenta de que esto es válido, solamente habría que desarrollar los términos de aquí y los de aquí. Vean que aquí al desarrollar empieza en a sub k. Entonces va a ser a sub k más a sub k más 1 más a sub k más 2, etcétera, ¿verdad? Y aquí, en donde empieza, si n vale 0, pues tenemos a sub 0 más k, o sea, también es a sub k el primer término, que era el de acá. Entonces vemos que sí se cumple, ¿verdad? Y lo podemos hacer también a la inversa. Si la suma empieza en el 0, pero nosotros queremos que empiece en otro número, no en el 0, bueno, pues podemos sumarle al índice, pero ahora si le sumamos al índice, le restamos en la fórmula. Si al índice le sumamos k, entonces a la fórmula le restamos k. ¿Sí? Entonces ya vemos, si al índice le restamos, a la fórmula le sumamos, y si al índice le sumamos, a la fórmula le restamos. Eso lo podemos también expresar así.
A lo mejor el índice empieza en K, pero nosotros queremos que empiece en K más R, siendo R un número cualquiera. Entonces, si le sumamos R aquí, le restamos R acá. Y si en lugar de haberle sumado R, le restamos R, pues entonces acá le sumamos R, ¿verdad? Esa es la propiedad del cambio de índice, a la cual nos debemos acostumbrar porque se utiliza en muchas ocasiones. Hace más de 3 años que no miro series y me estás haciendo recordar muchas cosas. Genial, qué bueno que te estén sirviendo este directo. Son muy bonitas las series y hay muchas propiedades, muchas teoremas de convergencia y divergencia y demás. Voy a hacer varios directos sobre este tema, ¿sí? En este directo apenas estamos introduciendo y ya en otros directos iremos viendo cada vez ejemplos más y más complicados. Bueno, entonces ahí tenemos ya otra propiedad que vamos a utilizar. Y ahora vamos a ver las series que son realmente de las más simples, las series geométricas. De hecho, ya vimos un ejemplo de una serie geométrica. La que vimos al principio, un medio más un cuarto más un octavo, etcétera, es una serie geométrica. En general, una serie geométrica tiene esta forma. Es 1 más r cuadrada más r cúbica, etcétera. O sea, es una suma de potencias de r. Esto es una serie geométrica, ¿sí? Quisiéramos encontrar una forma de calcular el valor de una serie geométrica o ver en general cuándo una serie geométrica converge y cuándo diverge, porque no siempre va a converger a un número, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto de aquí. En primer lugar, observen que esto lo podemos expresar como la suma desde n igual a 1 infinito de r a la n menos 1. Vean que aquí le ponemos el menos 1 porque acá estamos empezando en 1. Entonces, si n vale 1, aquí nos queda r a la 1 menos 1, que es r a la 0, que es 1. Y si n vale 2, pues queda 2 menos 1, que es 1. O sea, r, ¿verdad? Pero si aplicamos la propiedad del cambio de índice, podemos hacer que esta suma empiece también en n igual a 0. Y como le estamos restando al índice, le sumamos a la fórmula. Entonces, si le restamos 1 al índice, queda 0. Entonces, le sumamos 1 a la fórmula, queda n menos 1 más 1, que es n, simplemente, ¿verdad? Entonces, ahí está. Podemos expresarlo así o así. Cualquiera de las dos es igual. Bueno, en este caso, las sumas parciales son de esta forma. S sub n, que va a ser sumar 1 más r, etcétera, hasta llegar hasta r a la n menos 1, si lo estamos tomando aquí, en esta expresión, ¿verdad? Estas van a ser las sumas parciales. Ahora, ¿cómo podemos calcular una fórmula para las sumas parciales? Vean que si nosotros conocemos una fórmula para las sumas parciales, luego calcularemos el límite cuando n tiende a infinito, ese será el límite de las sumas parciales y será por consiguiente el valor de la serie, ¿verdad? Entonces conviene encontrar primero una fórmula para las sumas parciales. Y para lograr esto podemos hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por r toda esta ecuación en ambos lados. Entonces aquí nos va a quedar r por s sub n y aquí cada término se multiplica por r. Entonces 1 por r es r, r por r es r cuadrado por r es r al cubo. Y así seguimos hasta llegar al último, r a la n menos 1 por r, queda r a la n. Ahora vamos a restar estas dos expresiones. S sub n menos r por s sub n. Hacemos la resta. Esto es esta expresión, que es finita, restarle esta otra expresión de acá. Y al restarle vamos a ver que varios términos se van a cancelar. Esta r que está aquí menos esta r se cancelan. Luego este r cuadrado menos este r cuadrado se cancelan. Luego al seguir aquí desarrollando, por aquí va a haber un r al cubo que se va a cancelar con este de aquí. Y al seguir desarrollando, todo se va a ir cancelando, incluso este, porque este estaría por aquí antes del r a la n, ¿verdad? Entonces también se va a cancelar. Y solamente nos va a quedar el r a la n de aquí, que no se logra cancelar con ninguno de acá, porque acá el mayor era r a la n menos 1. Y también va a quedar el 1 de aquí, que no se canceló por acá, porque acá no había ningún 1. O sea, queda 1 menos r a la n. Y aquí del lado izquierdo podemos factorizar, por supuesto, 1 menos r, que multiplica a s sub n, va a ser igual a 1 menos r a la n. Y luego este que está aquí multiplicando pasa dividiendo, y entonces obtenemos una posible fórmula para las sumas parciales. Y digo que es una posible fórmula porque aquí nada más estamos haciendo la deducción de la fórmula, pero todavía esto no es una demostración como tal, ¿sí? Nosotros tendríamos que demostrar ahora esta fórmula por inducción. Ver que se cumple para n igual a 0 y, bueno, para n igual a 1, perdón. Ver que se cumple para n igual a 1
y luego suponer que se cumple para un entero k y a partir de ahí demostrar que se cumple para k más 1. De hecho, esa demostración ya la tengo en mi video, en mi canal, ya tengo un video. Este, ahí lo pueden ver. Tengo una lista de reproducción sobre demostraciones por inducción y en una de esas demostraciones hice esta de aquí precisamente. Así que esta fórmula es válida, pero también vean que es válida siempre y cuando R sea distinto de 1, porque aquí estamos nosotros dividiendo entre 1 menos R. Si R fuera igual a 1, esto de aquí ni siquiera tiene sentido. Entonces esta fórmula es válida siempre que R sea distinto de 1. ¿Qué pasa si R vale 1? Si R vale 1, aquí simplemente tendríamos 1 más 1 más 1 más 1 una infinidad de veces. Estaríamos sumando 1 y podemos demostrar que esa suma diverge, ¿verdad? A partir otra vez de las sumas parciales, veríamos que la suma parcial s sub n es simplemente n, y al tomar el límite cuando n tiende a infinito, pues eso tiende a infinito y por lo tanto la serie diverge, ¿verdad? Dexter Lobo, hola, bienvenido. Dice, gracias por la clase. Gracias por estar por aquí. Bueno, entonces ahí tenemos ya la fórmula. Y ahora que tenemos la fórmula, vamos a calcular el límite, ¿sí? Vamos a analizar si la sucesión de sumas parciales converge. Entonces calculamos el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión. O sea, límite cuando n tiende a infinito de 1 menos r a la n entre 1 menos r. ¿Cómo calculamos este límite? Bueno, este 1 y esta r son constantes. La única parte donde aparece la n es aquí en este exponente. Entonces, en realidad, todo este límite va a depender de cómo se comporta este término, r a la n, ¿sí? Entonces, el límite depende en realidad del valor de r, y aquí hay que recordar algo que se demuestra en cálculo, que el límite cuando n tiende a infinito de r elevado a la n puede ser diferentes resultados, dependiendo de cuál sea el valor de r. Si el valor absoluto de r es menor que 1, entonces este límite tiende a 0. Con el valor absoluto a lo que se refiere aquí es que puede ser un número positivo menor que 1, puede ser 0 o puede ser un número negativo, pero que esté entre el menos 1 y 0. Eso es lo que quiere decir. O sea, básicamente cualquier número en el intervalo abierto desde menos 1 hasta 1. Por ejemplo, menos 1 medio, menos 2 tercios, el 0, el 1 medio, 3 cuartos, cualquier número entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ahora, si el valor absoluto de r es mayor que 1, entonces esto tiende, bueno, aquí le puse infinito, pero en realidad depende, ¿no? Depende, debía ahí desarrollar un poquito más. A ver, lo voy a corregir para que no dejarlo así. Sí, hasta ahorita estoy viendo que no es correcto. Tiende a infinito si r es mayor que 1, pero no necesariamente el valor absoluto. Entonces, a ver, ahí está. El límite cuando n tiende a infinito de r a la n es igual a 0 si el valor absoluto de r es menor que 1, o sea, si r está en el intervalo desde menos 1 a 1. Va a ser infinito si r es estrictamente mayor que 1, o sea, que fuera, por ejemplo, 2, 3, 4, cualquier número mayor que 1, incluso 1.1 o 1.01, ¿sí? Con que sea mayor que 1, ya este límite tiende a infinito, ¿sí? Si r vale 1, pues bueno, aquí va a quedar 1 a la n, que es 1 para cualquier valor de n, entonces esto es una función constante en realidad y por lo tanto el límite es 1. Y el límite como tal no existe si r es menor o igual que menos 1. No existe porque oscila. Por ejemplo, si r es menos 1, si r es menos 1, pues aquí va a quedar 1 o menos 1, 1 o menos 1, dependiendo del valor de n. Entonces, como oscila entre esos valores, pues no converge. Y si r es, por ejemplo, menos 2, bueno, pues va a ir oscilando, pero en valores cada vez, en valor absoluto cada vez más grandes. Por ejemplo, va a ser 1, luego menos 2, luego 4, luego menos 8, luego 16, luego menos 32 y así. O sea, va a ir aumentando en valor, pero se va a ir a un extremo y luego al otro. Entonces, de nuevo, oscila. No se puede decir que sea infinito ni que sea menos infinito. Así que nada más se pone, no existe
¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, entonces, dependiendo de cuál sea el valor de R, pues así va a ser esta expresión, ¿verdad? Ya vimos que si R vale 1, aquí esta expresión, de hecho, para las sumas parciales ni siquiera es correcta, si R vale 1, pero ya sabemos que la serie diverge. Ya vimos cómo podemos hacerlo. Entonces, la única forma de que este límite sea convergente, quitamos esta parte, nada más es esta de aquí. O sea, que el valor absoluto de R sea menor que 1. Así que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales va a ser igual a esta expresión si el valor absoluto de R es menor que 1, porque vean que si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces el límite es 0, aquí va a ser un 0 y va a quedar 1 entre 1 menos R, ¿verdad? Y en todos los demás casos diverge el límite, en todos los demás. Porque en el 1 ya vimos que no, en R mayor que 1 y en R menor o igual que menos 1 ya vimos que no. Entonces diverge en los demás casos. Ahí está. Así que a partir de aquí podemos nosotros concluir que la serie va a ser igual a 1 entre 1 menos R solamente si el valor absoluto de R es menor que 1 y la serie va a ser divergente para los demás casos. Si R vale 1 o vale menos 1 o vale cualquier número mayor que 1 o menor que menos 1. ¿Sale? Ahí está. A partir de eso que acabamos de ver, podemos ya calcular un montón de series. Por ejemplo, regresemos a la que ya habíamos visto al principio de este directo, un medio más un cuarto, etc. Habíamos demostrado que esta serie converge a 1, pero lo habíamos demostrado de otra manera, ¿verdad? Vamos ahora a demostrarlo con la fórmula que acabamos de encontrar. Entonces, primero vean que esta suma se puede expresar como la suma desde n igual a 1 infinito de 1 sobre 2 a la n. Empieza en n igual a 1, porque aquí al sustituir va a quedar 2 a la 1, que es 2. Y luego 2 al cuadrado, que es 4. Y así. Nosotros quisiéramos utilizar esta fórmula que acabamos de ver, ¿verdad? La suma desde n igual a 0 a infinito de r a la n es 1 entre 1 menos r, siempre y cuando el valor absoluto de r sea menor que 1. Bueno, no podemos aplicar todavía esta fórmula directamente aquí, porque aquí empieza en 1 y acá empieza en 0. Siempre pongan atención en ese detalle, porque por ese simple motivo pueden obtener un resultado equivocado. Quisiéramos entonces que esta suma empiece en 0. Hay varias maneras de lograrlo. Una podría ser la siguiente. Vamos a llamarle S a esta suma. Entonces la vamos a calcular como la suma desde n igual a 0 a infinito de 1 sobre 2 a la n. Pero observen que aquí nosotros ya le estamos agregando un término. Le estamos agregando el término n igual a 0. Entonces, como se lo estamos agregando, hay que quitárselo para no alterar la expresión. Entonces le quitamos el término en el cual n vale 0. Así, al agregárselo, hacemos que la suma empiece en n igual a 0, pero acá hay que quitárselo para que no se altere. ¿Sí? Y entonces aquí ya podemos utilizar esta fórmula y va a quedar 1 entre 1 menos r. Observen que en este caso r es un medio, porque bueno, 1 entre 2 a la n es lo mismo que poner un medio todo elevado a la n. Entonces, como r vale un medio, sí cumple esta propiedad y por lo tanto podemos usar la fórmula. Así que queda 1 entre 1 menos un medio y luego menos 1, que es esto de aquí. 2 a la 0 es 1, 1 entre 1 es 1. Luego 1 menos un medio nos da un medio y al hacer aquí la división, 1 entre un medio simplemente es 2, ¿sí? Y entonces queda 2 menos 1, que es 1, que es precisamente el valor que ya habíamos calculado anteriormente. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería, a partir de esa expresión, aplicar la propiedad del cambio de índice. Observen que aquí empieza en n igual a 1 y nosotros queremos que empiece en n igual a 0. Bueno, pues simplemente le restamos 1 al índice y le sumamos 1 a la fórmula, es lo que nos dice la propiedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo podríamos escribir así. Le restamos 1 al índice, entonces ya empieza en n igual a 0 y le sumamos 1 a la fórmula, al n. Entonces va a ser n más 1. ¿Okay? Y bueno, otra vez, no podríamos aplicar directamente la fórmula porque el exponente no es n, sino que es n más 1, pero esto es más fácil de solucionar porque aplicamos regla de los exponentes. 2 a la n más 1 es 2 a la n por 2 y luego este 2 que es constante lo sacamos de la suma, entonces sale como un medio. Y entonces ya queda un medio de la suma desde n igual a 0 a infinito de 1 sobre 2 a la n. Aquí podemos aplicar esta fórmula, entonces va a ser 1 sobre 1 menos un medio.
Y otra vez, haciendo lo mismo, queda aquí 1 sobre 1 medio. Esto de aquí es 2. Y 2 por 1 medio nos da un entero. Y ahí está. Entonces llegamos al mismo resultado. ¿Sale? Ahora otro ejemplo. Este de aquí. Calcular la suma 12 más 4 tercios más 4 novenos más 4 sobre 27. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es encontrar una regla general para los términos que se están sumando. A lo mejor de acá atrás no es tan fácil verlo, pero a partir de aquí como que sí se nos va dando una idea de cómo podría ser, ¿verdad? Porque vemos que en el denominador es una potencia de 3. Aquí es 3 a la 1, aquí es 3 al cuadrado, aquí es 3 al cubo, ¿verdad? Entonces en el denominador ya sabemos que es una potencia de 3. Y en el numerador vemos que siempre es 4. Así que a partir de aquí intuimos nosotros que el término general va a ser a sub n igual a un 4 en el numerador y en el denominador una potencia de 3, 3 a la n. Esta es la forma del término general, pero al momento de escribir la suma, nosotros tenemos que indicar desde dónde va a empezar n. En este caso, por ejemplo, si n vale 0 en esta expresión, pues va a quedar 4 entre 3 a la 0, que es 1. O sea, obtenemos este término. Si n vale 1, pues obtenemos este. Y si n vale 2, tendríamos 3 al cuadrado, que es 9. Y si n vale 3, tenemos este. ¿Cómo obtenemos este de acá? Pues siguiendo la lógica, ¿verdad? Si aquí es 0, 1, 2, 3, entonces acá sería con el menos 1. Vamos a ver si se cumple. Sería 3 a la menos 1, que podemos subir al numerador como 3 a la 1 positivo, y luego 4 por 3 nos daría este 12. Entonces vemos que sí cumple esta regla. Entonces hay que empezar desde n igual a menos 1. Pues lo podemos poner así. La suma, que empieza en n igual a menos 1 hasta infinito, de 4 sobre 3 a la n. ¿Sí? Luego, para poder aplicar esta fórmula, hay dos cosas aquí que nos están estorbando. Una es que no empieza en el 0, sino que empieza en el menos 1. Y la otra cosa es que aquí hay un 4 que está estorbando, que pues acá no aparece. Este 4 no está elevado a la n, ¿verdad? Es un 4 que nomás está ahí. Pero no hay problema con el 4, ¿verdad? Es una constante, podemos sacarlo de la suma sin ningún problema. Ahora, el detalle es, ¿cómo hacemos que la suma empiece en el 0? Bueno, otra vez, aplicamos la propiedad del cambio de índice. ¿Qué queremos hacer con el índice? Le queremos sumar una cantidad, le queremos sumar 1. Entonces, si le sumamos 1 al índice, le restamos 1 a la n. Y entonces nos queda esto de aquí. Ya empieza en n igual a 0, porque ya le estamos sumando 1 aquí. Y a la fórmula en la n le restamos 1. ¿Verdad? Aquí le sumamos 1 para que llegue a 0. Y acá le restamos 1. Y ahora este 4 lo podemos sacar de la suma. Bueno, ahí no lo saqué. Aquí se puede separar como 3 a la n por 3 a la menos 1, ¿verdad? Se puede separar como este producto. Y luego, como les había dicho por acá, este 3 a la menos 1 se puede subir como 3 a la 1, o sea, 3 simplemente. 4 por 3 nos da 12. Y ahora sí, ese 12 lo sacamos de la suma. ¿Sale? Entonces queda un 12 aquí afuera y adentro queda 1 sobre 3 a la n. Y ahora sí, aquí ya podemos aplicar esta fórmula porque ya empieza en el 0 y ya es una potencia enésima, ¿verdad? Sacar factor común de una serie infinita no hay ningún problema, siempre y cuando la serie sea convergente. ¿Sí? Eso fue una de las propiedades que puse hace rato. Si tenemos dos series convergentes, entonces la suma converge, la diferencia converge, y si multiplicas por un número real, converge. ¿Sí? Aquí se está aplicando esa propiedad. Entonces aquí aplicamos la fórmula y nos va a quedar 1 sobre 1 menos el valor de r, que es un tercio, ¿verdad? Es el un tercio el que se está elevando a la n. R es un tercio, entonces vemos que un tercio sí es menor que 1, por lo tanto sabemos que esta suma sí converge. Entonces queda 1 entre 1 menos un tercio. Aquí va a ser 2 tercios, y al dividir 1 entre 2 tercios, simplemente esta fracción se invierte y queda 3 medios. Luego 12 entre 2 nos da 6, 6 por 3 nos da 18, y ahí tenemos la suma. ¿Sale?
Entonces estamos suponiendo que son series convergentes. Sí, podemos suponerlo. Si uno quiere ser más correcto, pues sería a partir de aquí. A partir de aquí, uno sabe que esta serie converge, por lo tanto es válido esto de aquí, y luego es válido esto de acá, y luego es válido esto de acá, ¿verdad? O sea, si nosotros desde el principio suponemos que la serie converge y eso nos lleva, eh, bueno, es que ahí puede haber un detalle también. Mm, bueno, sería de analizarlo de esa manera. Desde aquí nosotros estamos suponiendo que podemos hacer esto de sacar porque la serie converge. Bueno, desde aquí de hecho lo podemos ver, ¿no? Porque vean, antes de sacar ese 12, ¿qué es lo que tenemos aquí adentro? Tenemos 1/3 a la n, que está multiplicando al 12, y sabemos que la serie para 1/3 a la n sí converge. Entonces, sí es válido sacar el 12 en ese caso. Que ya lo sabemos que sí converge, porque r es un tercio y un tercio es menor que 1, entonces converge, ¿verdad? Entonces sí, sí lo estamos haciendo todo bien. Aquí en este punto es donde uno tendría que ver que la serie para 1/3 a la n sí converge y de hecho sí lo sabemos. Entonces sí podemos sacar el 12. Ajá. Ok. Ahora vamos a calcular esta de aquí, que se ve un poquito más complicada que la anterior. Primero observamos que los signos se alternan. Tenemos más, menos, más, menos, más, menos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la r va a ser un número negativo, porque cuando nosotros elevamos un número negativo a un exponente par, obtenemos resultados positivos, y a un exponente impar obtenemos resultados negativos. Entonces si vemos que se van alternando es porque r es un número negativo. Ahora, ¿cuánto valdría la r? Bueno, primero, a partir de esta expresión hay que tratar de deducir cómo será la expresión general, ¿sí? A lo mejor acá atrás no es tan fácil ver cómo sería, pero a partir de aquí sí podríamos deducir, ¿no? Porque aquí hay un 1, esto es como un número elevado a la 0. Luego aquí está -2/3, este sería como el número elevado a la 1. Luego 4/9, que sería el número elevado al cuadrado, este sería el número elevado al cubo. Entonces como que vamos viendo un cierto patrón ahí. Vemos que sería una potencia de -2/3 en este caso, ¿verdad? -2/3 a la n. Así si n vale 0, obtenemos el 1. Si n vale 1, obtenemos este. Si n vale 2, el resultado va a ser positivo y va a quedar 4/9. Si n vale 3, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27 y el resultado es negativo, ¿sí? Y ahora si nos vamos regresando hacia acá, si aquí es el 0, aquí sería el -1. Si n vale -1, el resultado es negativo y la fracción elevada a la -1 simplemente hace que la fracción se invierta. Entonces queda el 3 arriba y el 2 abajo, ¿sí? Y si n vale -2, el resultado será positivo, la fracción se invierte y se eleva al cuadrado. Entonces va a ser 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 9/4. Entonces sí se cumple para todos los términos. Y simplemente hay que empezar desde n igual a -2. Entonces ponemos la suma desde n igual a -2 hasta infinito de -2/3 a la n. Ahí está. Ya tenemos la fórmula general. Y ya podemos ir viendo que la R va a ser -2/3, pero antes de aplicar la fórmula, vean que debe empezar en el 0, no en el -2. Entonces podemos aplicar la fórmula de cambio de índice. Si nosotros le sumamos aquí 2, vamos a lograr que nos quede un 0. Va a ser -2 más 2, 0. Pero entonces a la n de acá habrá que restarle 2, ¿verdad? Así. Le sumamos 2 aquí, con lo cual nos queda 0, y acá le restamos 2, así que queda n menos 2. Luego este producto lo podemos separar, bueno, esta potencia la podemos separar como un producto, -2/3 a la n por -2/3 a la -2. Elevar al exponente -2 nos va a dar aquí un resultado positivo porque es un número par, y como es un exponente negativo, la fracción se va a invertir, entonces va a quedar 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea, 9/4, que de una vez podemos sacarlo de la serie si observamos que es convergente. En este caso sí es convergente porque el -2/3, si sacamos su valor absoluto es 2/3, que es menor que 1, ¿verdad? Entonces se cumple esto de aquí, por lo tanto la serie converge, por lo tanto el 9/4 sí lo podemos sacar y ahora podemos aplicar esta fórmula que es 1 entre 1 menos el -2/3. Entonces hay que tener aquí cuidado porque como r vale -2/3, hay que ponerlo aquí con todo y su signo.
y luego menos por menos da más. Un entero son 3 tercios. 3 tercios más 2 tercios nos da 5 tercios. Si dividimos 1 entre 5 tercios, la fracción se invierte y queda 3 quintos. Y luego multiplicamos. 9 por 3 da 27, 4 por 5 da 20. Y ahí está el resultado. ¿Sale? Bueno, ahora otro ejemplo. Aquí directamente ya nos están dando la expresión y nos pide, pues, demostrar si es convergente o divergente y en el caso de que sea convergente, mostrar a cuál valor converge. Vean que en este caso, así como está escrito, no es una serie geométrica, ¿verdad? Porque no es una potencia de R simplemente, sino que es un producto de potencias aquí. Pero nosotros podemos ir aplicando leyes de los exponentes para transformar esto de aquí a esta forma de acá. Para empezar, este 3 elevado a 4 a la n, como aquí es un producto en el exponente, podemos colocarlo como 3 elevado a la 4, todo elevado a la n. Es una potencia elevada a otro exponente, por lo cual los exponentes se multiplicarían y tendríamos 4 por n, que es este de acá, ¿verdad? Simplemente lo estamos haciendo al revés. Y luego este 8 que tiene una resta en el exponente se puede poner como 8 elevado a la 1, que simplemente es 8, por 8 elevado a la menos 2n, ¿verdad? En este ejercicio y en el ejercicio pasado sacas una constante que es igual al primer término de la serie. ¿Eso es general cuando la serie converge? No, a veces puede ser que la constante que saques no coincida con el primer término de la serie que nos da. En este caso fueron coincidencias. Ni siquiera me había fijado en esa coincidencia. Pero sí puede pasar que no necesariamente sea el número igual. Ajá. Ok, entonces aquí simplemente estamos aplicando leyes de los exponentes. Aquí, en este 8 a la menos 2n, podemos volver a aplicar esta propiedad de expresarlo como una potencia elevada a otro exponente. Y este 8 de aquí es una constante, así que la podemos sacar de la serie, ¿verdad? Claro, al sacarla estamos suponiendo eh, que es válido hacer eso, ¿verdad? Que es válido sacarla. Estrictamente hablando aquí, a lo mejor no sería válido. A ver, es que aquí, esta parte, o sea, sí se puede sacar la constante, pero ¿cómo podríamos justificar eso? Porque, a ver, aquí, si continuamos haciéndolo, 3 a la cuarta nos va a dar 3 por 3 por 3, ¿verdad? Que es 9 por 9, que es 81. Queda 81 a la n. Aquí va a quedar 8 a la menos 2, todo elevado a la n. Este 8 a la menos 2 es 1 sobre 8 al cuadrado, que es, bueno, sí, 1 sobre 8 al cuadrado, que es 64 aquí. Y luego podemos juntar este con este de acá. O sea, va a quedar 1 sobre 64 y al juntarlos va a quedar 81 sobre 64 a la n, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a ocurrir con esta expresión de aquí es que esta serie, bueno, esta serie converge o no converge. Esta de aquí. Deimos dice, ahí tengo yo el miedo de las series infinitas y sacar constantes. Sí, es que, este, depende de lo que uno haga, pero casi eso de sacar constantes casi que no influye mucho en si la serie resultante va a seguir convergiendo o va a ser divergente. Casi que no influye mucho. ¿Me ayudas con ecuaciones de primer grado con fracciones? De eso tengo videos en mi canal, te voy a pasar el enlace y ahí lo puedes checar. A ver. Ahí está Kawaii 3193. Mira esa lista de videos y así vas a aprender a resolver tus ecuaciones. Esa serie es divergente, ¿no? Efectivamente, es una serie divergente porque 81 sobre 64 es una cantidad mayor que 1. Entonces, no podemos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Recuerden que la serie de esta forma solamente converge en este caso. En los demás casos diverge. Entonces, esto de aquí diverge, ¿sí? Así que de aquí nosotros, por esta razón, podemos concluir que la serie es divergente.
Ese tipo de series son las que se ven al final de cálculo integral. Son las que se ven o se deberían de ver al final de cálculo integral. Muchas veces no se alcanzan a ver porque eh, el temario de cálculo integral es muy extenso. Ver sumas de Riemann, un montón de técnicas de integración, integrales definidas, volúmenes de revolución, longitud de arco. Entonces muchas veces se queda uno hasta allí, ¿no? Hasta el cálculo de longitudes de arco, volúmenes de revolución, y ya no se alcanza a ver este tema, pero hay veces que sí se ve. ¿Sí? De hecho, este tema lo pueden encontrar en el libro de cálculo de una variable o en el de varias variables de James Stewart. En los dos volúmenes viene este tema. Ok, bueno, entonces ahí está. Y ahí terminamos el ejemplo. Si es divergente, hay problemas con sacar la constante. Este, es que en realidad hay más problemas con hacer sumas, restas, reordenación de términos. Este, pero con sacar constantes es que ahorita no se me ocurre un ejemplo o una manera de demostrar que no se altera. Si diverge, ¿qué quiere decir? Quiere decir que que la sucesión de sumas parciales diverge. Si una sucesión diverge y esa sucesión es un producto constante de otra, una constante por otra, la otra también diverge. Creo que sí, ¿no? No entendí la justificación para sacar la constante 8. Sí, veo que ahí hay hay un detalle, ¿verdad? Que habría que explicar más. Porque a ver, es que si lo dejamos adentro del 8, también podríamos, también podríamos demostrar que diverge. También podríamos demostrar que diverge, ¿eh? Si dejamos el 8 adentro, pero ya no podríamos demostrarlo a partir de esta fórmula. Tendríamos que demostrarlo con otro criterio, que es el que vamos a ver ahorita justamente. Bueno, tendría que pensar un poquito más en esto para dar una justificación rigurosa. Es que sí hay problemas luego con sacar ciertas constantes, pero de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, para justificar esto de aquí, déjenme pensarlo un poquito más y ya en el siguiente directo que hagamos de series, ya lo explico, ¿sale? Al principio. Nada más bueno, el siguiente directo va a ser el martes. Quiero hacer varios directos de series para que sea un tema que esté completo. Así que el siguiente directo sobre series va a ser el martes. Eso ahorita se los iba a decir al final. Bueno, y ya el martes mismo le respondo esta parte de aquí, cómo se puede justificar. ¿Sale? Y bueno, vamos a pasar a otra prueba para demostrar que una serie es divergente, que es la prueba de la divergencia. Si nosotros tenemos una serie como esta de aquí, suma desde n igual a 0 infinito de a sub n, si ocurre que el límite de esto de aquí adentro no existe, o si el límite existiendo es distinto de cero, en ambos casos podemos concluir que la serie es divergente. ¿Sí? Bueno, no traigo aquí la demostración de esto, pero lo pueden ver en el libro de James Stewart. Ahí se demuestra. Ya igual a lo mejor más adelante les muestro esta demostración. Aunque es algo como un poco intuitivo porque observen que si el límite es distinto de cero, quiere decir que hay un número, por ejemplo el 1, digamos, a lo mejor si el límite vale 1, los términos a partir de un cierto n van a ser muy cercanos al 1 y estaremos sumando aquí una infinidad de términos muy cercanos al 1. ¿Sí? O sea, podríamos encontrar a lo mejor una vecindad del 1, no sé, digamos, un intervalo que encierre al 1 entre el 0.9 y el 1.1, por ejemplo, ¿no?
Es un intervalo que encierra el 1. Entonces, a partir de un cierto n, todos los términos de la sucesión van a estar ahí, entre el 0.9 y el 1.1. Por ejemplo, a lo mejor a partir del término A1000 o A1.000.000. A partir de ahí en adelante, todos los términos van a quedar dentro de ese intervalo. Eso es la definición, pues, de convergencia de una sucesión, ¿no? Eso quiere decir que va a haber una infinidad de términos que son, por ejemplo, mayores que el 0.9, ¿no? Y entonces estaríamos sumando una cantidad de términos mayores que el 0.9 y eso pues claramente diverge, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la forma de demostrar esto, pero bueno, uno tiene que hacerlo más en general, suponer que el límite es un valor distinto de cero, tomarse un épsilon mayor que cero, no sé, hacer ahí escribir más rigurosamente eso, pero bueno, lo pueden encontrar ahí en el libro de James Stewart. Por ejemplo, si tenemos esta serie de aquí, suma de n igual a 0 infinito de n. Ya habíamos demostrado que esta serie diverge, lo hicimos a partir de las sumas parciales, pero lo podemos hacer con este teorema muy fácilmente. Solamente hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de n, y claramente pues es infinito, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, concluimos que la serie diverge. Bueno, este es un ejemplo pues muy fácil de ver, pero esto se puede aplicar en otros casos, como puede ser este de aquí. Suma desde n igual a 0 infinito de n menos 1 entre n más 1. A lo mejor aquí no es tan evidente que esta serie diverge si no usáramos este teorema. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esto de aquí, n menos 1 entre n más 1. Recuerden ustedes que cuando tienen una división de polinomios y n tiende a infinito, el límite converge a la división de los coeficientes principales, que en este caso son n. O sea, 1 entre 1, que es 1, ¿sí? Y 1, pues es distinto de 0. Entonces, de acuerdo con la prueba de la divergencia, podemos concluir que esta serie diverge también, ¿verdad? Ahora, si nosotros al calcular el límite, resulta que el límite existe, pero es igual a 0, eso no significa que la serie sea convergente, no necesariamente. Por ejemplo, si tenemos esta serie de aquí, desde n igual a 0 infinito de 1 entre n. A esta se le llama la serie armónica. Si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, bueno, pues si n tiende a infinito, estamos dividiendo aquí 1 entre algo que tiende a infinito, entre algo que tiende a ser muy grande. Entonces la división tiende a ser muy chica, es decir, que esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces no podemos concluir nada realmente a partir de la prueba de la divergencia, porque la prueba de la divergencia nos dice, si el límite es distinto de 0, la serie diverge, pero no nos dice nada sobre el límite igual a 0. No nos dice nada realmente. O sea, si el límite es igual a 0, puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Eso no nos lo dice la prueba de la divergencia. Así que a partir de esta prueba, no podemos concluir que la serie sea divergente o convergente. De hecho, en este caso, esta serie es divergente. ¿Sí? Se puede demostrar de varias maneras que esta serie diverge y de hecho en mi canal tengo un video donde hago esa demostración. Si no lo conocen, ese video, fue un video que subí hace varios años. Es un video viejito. De hecho, es cuando estuve usando por un tiempo otro fondo en mi canal, un fondo azul claro. Ahí en esa lista la pueden encontrar, la demostración de que esta serie diverge, ¿sí? Pero hay más demostraciones aparte de la que muestro ahí. Pero bueno, la que yo muestro ahí yo creo que es como la más sencilla, la más fácil de entender. Bueno, entonces, eh, ¿siempre va a pasar esto de que si el límite es cero diverge? Pues no, de hecho en la mayoría de casos el límite es cero y la serie puede ser divergente o convergente, ¿verdad? Por ejemplo, en este otro caso, 1 sobre n al cuadrado, también se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n cuadrado es igual a cero. Entonces, de nuevo, con este criterio no podemos concluir que esta serie es divergente o convergente. Y aquí, de hecho, ocurre lo contrario que con la otra. Esta serie sí converge y converge a pi cuadrada sobre 6. A este se le conoce como problema de Basilea. ¿Sí? Fue resuelto por Euler. Y también tengo la demostración de esto de aquí en la misma lista de reproducción que les compartí ahí. ¿Sí? Entonces, si la quieren ver,
miren la lista de reproducción de series y ahí también pueden encontrarla. ¿Sale? Bueno, ahora regresemos a esta serie de aquí, la cual ya habíamos demostrado que era una serie divergente, ¿verdad? Lo hicimos por medio de las sumas parciales. Vimos que las sumas parciales oscilan entre el 0 y el 1. Por lo tanto, la serie diverge. Y aquí es justamente donde les quiero mostrar que las propiedades que les mostré hace un momento no siempre se pueden usar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros desde el principio suponemos que esta serie converge y le llamamos S a esa serie, entonces S es igual a 1 menos 1 más 1 menos 1, etc. ¿Vale? Así le estamos llamando a la S. Ya desde el principio estamos suponiendo que converge. Y nosotros podríamos pensar en agrupar aquí estos términos, factorizar, digamos, un menos 1. Entonces al factorizarlo, aquí adentro de los paréntesis nos va a quedar 1 menos 1 más 1 menos 1, ¿verdad? Estamos factorizando un menos. Pero esto que está aquí en el paréntesis, como son infinitos términos, es lo mismo que esto que teníamos al principio. O sea, eso de aquí lo podemos poner otra vez como S. Y entonces tenemos que S es igual a 1 menos S. Y de aquí podemos despejar la S, ¿no? Entonces la S pasa sumando a otro lado. S más S nos da 2S y el 2 pasa dividiendo. Y podemos entonces concluir que esta serie de hecho converge y converge a un medio. ¿Ya? En donde estaríamos cometiendo el error al hacer esto, porque ya por medio de la definición demostramos que es divergente. Y la definición es algo mucho más fuerte, ¿no? Que hacer todo esto de aquí. Aquí hay como cosas más misteriosas que estamos ahí aplicando sin justificar muy bien, ¿verdad? ¿En dónde estaría el error si hacemos esto de aquí? A ver, mientras tanto, permítanme ver una cosilla por aquí. Ok, ahí está. Ahí está. Le ponemos su cuadradito para que se vea. Estamos diciendo que la serie esta de aquí converge al un medio. Pero ¿dónde estuvo nuestro error? Observen que nuestro error estuvo desde el principio. Desde el hecho en el que nosotros estamos suponiendo que esta serie converge. Desde ahí ya cometemos un error porque le estamos ya llamando de una manera, le estamos poniendo aquí una S que representa el número al cual converge, pero nosotros no sabemos si converge o diverge, ¿verdad? Nosotros ya lo estamos suponiendo que converge y le estamos llamando S, y luego aquí lo volvemos a sustituir por el mismo número S. Entonces no podemos hacer eso a menos que sepamos de antemano que esta serie de hecho converge, ¿sí? Entonces desde ahí ya surge el error. Suponemos que la serie converge y suponemos entonces que podemos hacer este tipo de operaciones aquí. Y por supuesto, el error que menciona aquí Deimos, de sacar la constante. Porque pues, si estamos suponiendo que la serie converge y le estamos ya llamando S, ya le estamos dando un nombre, aparte aquí también estaríamos aplicando la propiedad de sacar el menos uno, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos cometiendo pues varios errores. Eso también ocurre con límites, también podemos llegar a demostrar límites de una manera errónea. Si uno desde un principio supone que un límite converge y luego uno mismo quiere usar ese resultado para calcular cuál es el valor del límite. Hay casos así, en los que podemos también llegar a absurdos al tratar de demostrar límites. Pero bueno, ese es el detalle. Y de hecho uno puede hacer demostraciones todavía más absurdas como esta de aquí, ¿sí? Que uno más 2 más 3, etcétera, converge y que converge a un número negativo y fraccionario aparte. Esto evidentemente no tiene sentido, ¿verdad? Así visto así de esta manera no tiene sentido, porque vean que aquí estamos sumando números enteros, estamos sumando números positivos y son una infinidad y son números que cada vez van creciendo. Entonces de aquí nosotros sabemos que esta serie en realidad diverge y lo podemos demostrar a partir de la definición. Sin embargo, haciendo ciertas propiedades de manera errónea, podemos llegar a esta conclusión de aquí.
¿sí? Esto de aquí ya se los voy a mostrar en el siguiente video, ¿sale? Ahí nada más se los dejo para invitarlos a que miren el siguiente video sobre series. Bueno, y antes de terminar con este directo, quiero agradecer a todos los miembros del canal, a los que me han apoyado este mes con sus membresías en YouTube. Muchas gracias a todos por su gran apoyo. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal y recibir a cambio ciertos beneficios como agradecimiento. Uno de ellos es precisamente los créditos al final de los videos, pero además de eso pueden acceder a videos exclusivos para miembros, acceso anticipado a algunos videos, tienen insignias exclusivas del canal, emojis exclusivos del canal y prioridad al responder a sus comentarios en YouTube. Entonces, todos esos beneficios pueden obtener siendo miembros del canal. Bueno, también de nuevo invitarlos a que descarguen mi aplicación Mate Fácil, la cual pueden encontrar en Android y iOS. Y en esta aplicación pueden encontrar los principales cursos de mi canal, separados por secciones, ordenados y además con la ventaja adicional de que pueden encontrar ejercicios al final de las secciones con los cuales ustedes pueden practicar lo visto en cada sección. Son ejercicios de opción múltiple y son ejercicios variados. ¿Sí? Ejercicios que no están en mis videos como tal y que ustedes pueden resolver a partir de ver ejemplos similares en mis videos. Y bueno, los próximos directos que voy a realizar son el día lunes 19 de abril, que va a ser aquí mismo en Twitch. Va a ser un directo sobre elipses e hipérbolas, ¿sí? Que son temas de geometría analítica. Voy a mostrarles de dónde surgen estas ecuaciones, cuáles son los elementos de una elipse e hipérbola y algunos ejemplos de este tipo de, de cosas, elipses e hipérbolas. Y luego el día martes voy a continuar con el tema que vimos hoy, convergencia y divergencia de series, ¿sale? Entonces los invito a que vean estos dos directos o el que a ustedes les interese más. Si les gustó este directo sobre series, bueno, lo vamos a continuar el día martes y ya ahí les responderé a la pregunta que quedó pendiente de si podemos o no sacar una constante en el caso de que no sepamos que una serie converge o diverge, si eso es válido o no. Sí, se los voy a explicar el día martes. Lo voy a pensar un poquito más y voy a tratar ahí de justificarlo todo bien. ¿Sale? Entonces nos vemos el día lunes a los que les interesa elipses e hipérbolas y el día martes a los que les interese este tema. ¿Sale? Muchas gracias a todos por haber estado en este directo. Que tengan un bonito fin de semana y cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Soria Omar, Deimos, Brenduki, Julio MM. Muchas gracias. Y Kawaii 3193. Gracias por haber pasado por aquí. Sale pues, nos vemos.